como invitado a Juan Rodríguez. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, explícanos un poco qué es el pudor, de dónde proviene, porque si... O sea, nosotros somos animales también, pero los animales en general no tienen pudor, ¿no? Somos nosotros los humanos nomás que tenemos pudor. Entonces explícanos un poco qué es y qué significa. Bueno, de acuerdo a la Real Academia, cuando se habla de pudor, se dice que el pudor está de la mano con la honestidad, con el recato, ¿no? Y con la modestia, ¿no? Y alrededor de estos conceptos, lo que en general confluye en diferentes opiniones es en relación a que el pudor, de alguna forma, es una sensación de vergüenza ante la exposición de la intimidad. Esto es en el aspecto físico, que podría ser la desnudez, o también la intimidad en términos de los sentimientos y en fin. Y alrededor de esto se ha construido toda una moral, ¿no? Claro. Que trasciende a lo sexual, incluso a los modos de vida, estilos de vida. Entonces el pudor de alguna forma va a ser como una inhibición que va a preservar la intimidad, ¿no? Ahora, eso es algo que se aprende en casa, ¿verdad? Y que es algo, obviamente, como mencionaste antes, impuesto un poco por la sociedad. Nosotros no venimos con el pudor, o sea, es algo que vamos aprendiendo en nuestra infancia. Bueno, yo tomaría más bien lo que tú dijiste al principio, de que, por ejemplo, los animales no tienen pudor, ¿no? Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales. Yo pienso que el pudor es un derivado de la represión sexual. Por ejemplo, en los albores de la humanidad, cuando aparece el ser humano y se agrupa alrededor de una comunidad, lo primero que hace es construir dos instituciones, ¿no? El tótem y el tabú. Es decir, apenas se agrupa la gente, va a erigir, vamos a decir, un paradigma, un ideal o un dios que es el tótem, alrededor del cual se integra la comunidad. Pero al mismo tiempo instituye el tabú. Esto es la represión. Esto es que para poder agruparse tiene que haber normas, reglas de convivencia. Y el principal tabú va de la mano con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, salen las tribus endogámicas o exogámicas, las que pueden tener relaciones con los de fuera, etc., ¿no? Entonces, hay una restricción de la sexualidad. Y a mí me parece que a lo largo de los miles de años, esto ya se ha hecho consustancial al ser humano. Entonces, el ser humano ya nace con pudor, pero dentro del aprendizaje familiar, digamos que se va a enfatizar en el pudor o no, es decir, va a haber mayor o menor represión de la sexualidad. Claro, ahora, tiene su lado positivo el pudor, porque obviamente si no todos caminaríamos desnudos por las calles, ¿no? Pero ¿qué lado negativo podría tener el exceso de pudor y qué lados positivos adicionales pudiese tener? De un lado, el pudor, por supuesto que es necesario. El pudor, de alguna forma, el pudor sería el concepto y la vergüenza el sentimiento, ¿no? Es decir, cuando uno, lo que uno teme es caer en vergüenza, y la vergüenza es caer en deshonra, perder la dignidad, ¿no? Bueno, esto de alguna forma sirve como un límite para preservarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá... Para protegernos, por supuesto. Por ejemplo, ahí se da una paradoja. De repente todos los seres humanos buscamos la intimidad. Es decir, la máxima aspiración es encontrar una persona con quien tener intimidad. Por supuesto. Y eso de repente tiene relación, por ejemplo, con un estado ideal que es el estado intrauterino, ¿no? Es decir, en el estado intrauterino hay pues una fusión total entre el bebé y la madre. Probablemente uno quisiera reproducir eso con un enamorado, con el esposo, con la pareja, etc., ¿no? Entonces hay una necesidad de intimidad, de contacto físico, etc., ¿no? De ruptura de las inhibiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo también es necesario el pudor, porque si no uno intentaría intimar con todo el mundo, cosa que no es posible, ¿no? Claro. Bueno, eso más un poquito de límites, ¿no? Porque, claro, creo yo. Ahora, el pudor dentro de las relaciones, y eso que estábamos comentando hace un momento, en las relaciones afectivas, hay muchas personas que se inhiben, que se tapan, que no les gusta, que no quieren expresarlo, que pueden disfrutar de repente de la sexualidad, pero o sea, tienen mucho pudor.
¿Esto podría ser algo relacionado de repente a la autoestima, que no confían en su cuerpo, no les gusta su cuerpo? Yo pienso que el pudor es un derivado de la represión sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si habláramos de patologías, en un extremo tenemos las neurosis, donde lo que hay es una represión de la sexualidad. Entonces esta persona siente mucho temor al encuentro sexual, tiene mucha ansiedad, entonces diríamos que es excesivamente pudoroso. En el otro extremo, digamos, está la psicopatía. El psicópata, por ejemplo, no tiene pudor, no tiene moral, no tiene ética, entonces no es el otro extremo, claro. ¿No es cierto? Entonces, usando esos paradigmas, diríamos, hay familias o personas en las cuales hay mayor o menor represión de la sexualidad. Ahora, esta represión puede venir desde que hay, digamos, un sentimiento o una comprensión de que la sexualidad es mala, por decir, ¿no? Pero paralelo a ello es lo que tú dices, que es la que va de la mano con la autoestima. Es decir, hay muchas mujeres bellas que se sienten feas, se sienten muy gordas o muy flacas, o sea que no se valoran, y entonces el pudor también es una expresión de eso. Y también me imagino que puede surgir del momento en que cuando eres pequeño y estás compartiendo con tus padres, o sea, no te estás tapando todo el día con tus hijos, ¿verdad? Y hay un momento en que tú le puedes decir a tus hijos de repente a cierta edad, y no sé a cuál edad sería la adecuada, tápate, que no te vean, escóndete, cierra la puerta, cámbiate con la puerta cerrada, o sea, eso cotidiano que se ve en casa, no te digo que todos caminan desnudos por la casa, ¿no? Pero ¿en qué momento uno debe de empezar a manejar eso en casa con los niños? O sea, ¿en qué momento ya la madre se tiene que tapar de los hijos o el padre de los hijos? ¿Cómo manejar eso? Porque me imagino que el pudor surge también un poco de ahí, ¿no? Bueno, el pudor, como decimos, es una forma de preservarse, ¿no? Eso es una cosa clara, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo se ha llegado a una situación en la cual se ha extendido a toda la moral. Entonces, no solamente hay pudor ante la sexualidad, también hay pudor, por ejemplo, en los modos y costumbres, ¿no? De repente si esta persona sabe o no... Para comunicarse. Exactamente, para comunicar los afectos también, ¿no? Claro. De alguna forma se plantea de que uno, por ejemplo, debe preservar su intimidad, su autonomía. Ahora bien, yo diría que hasta los 70 había una represión fuerte de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, se decía que por ejemplo, la masturbación era negativa, y muchos aspectos de la sexualidad eran vedados, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba muy coito anal, se decía que eso era contra natura, ¿no? Y ahora algunas personas no piensan lo mismo. Bueno, pero hacia los 70 y con la liberación de la sexualidad, creo que se fueron al otro extremo. Entonces decían que viva la desnudez, que viva el amor libre, etc. Y por ejemplo, los padres y madres decían, vamos a bañarnos junto con los niños para que sientan nuestra piel, etc. Todo eso es extraordinario y está muy bien. Pero hay situaciones en las cuales se distorsiona eso. Por ejemplo, hace algún tiempo yo vi en Psicosalud a una señora que hacia los 40 años tiene un hijo de 13 años, que, bueno, fruto de un encuentro furtivo, este chico nunca conoció a su padre, y la señora me contaba que estaba preocupada porque el niñito, digo, sí, en realidad es un joven, un puber, pero tenía toda la apariencia de niñito, y decía que estaba mal en los estudios, pero indagando un poco en la biografía, ella me contaba que ella lo bañaba todos los días, y se bañaban juntos, ¿no? Eso es bañar a un chico de 13 años absolutamente desproporcionado. Sí, totalmente raro, exactamente, porque ya el niño me imagino que la mirará, no creo que la mire con otros ojos, pero sí está buscando ya eso un poco, ¿no? Exactamente, eso que tú dices es lo más claro. Digamos que lo que en un principio puede ser valiosísimo, que es el contacto de las pieles, ¿no? Esto es que la calidez, la ternura que puede haber, también está, digamos, investida de erotismo. Entonces hay erotismo. Entonces hay un erotismo que sería sano. Por ejemplo, entre los 3 a 5 años, todos los seres humanos, entre comillas, se enamoran del padre del sexo opuesto. Entonces la niñita está enamorada del papá, hay las caricias y todo, igual el hijo.
Pero eso hacia los 6 años desaparece, pero si el padre o la madre sobreerotizan al hijo, el hijo no se va a poder desligar de esa relación, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un placer. Nosotros nos vamos a Exteriores con Cristian Isla, que nos va a enseñar una nota sobre impro. Vamos a verla. La improvisación es